Antes de que Hollywood lo convirtiera en el rey de los splits y las patadas giratorias, Jean-Claude Van Damme ya estaba destruyendo oponentes en torneos reales de Europa. Y sí, en sus inicios también perdió. Su propio compañero de equipo lo derrotó 2 veces. El campeonato nacional de Bélgica se le escapó por decisión y nadie fuera de su país sabía que existía. No parecía destinado a la grandeza, pero entonces algo cambió y pasó de ser un completo desconocido a convertirse en una sensación mundial. Pero, ¿qué tan letal era Van Damme en competencias en realidad? En 1976, con apenas 15 años, Van Damme entró a su primer torneo competitivo, y aunque ganó más de lo que perdió desde el principio, su camino no fue recto. Patrick Teugels, su propio compañero de equipo en la selección belga, lo derrotó 2 veces por decisión, incluyendo una pelea por el Campeonato Nacional de Bélgica en peso ligero. Para ese punto, la historia podría haber terminado ahí. Aquí no había cámaras, ni contratos, ni películas, solo un joven belga al que su propio compañero de equipo superaba repetidamente. Y si seguía perdiendo contra Teugels, su sueño de conquistar el mundo desde Bruselas iba a quedar completamente arruinado. La presión era real. En ese mundo no hay segunda oportunidad si no pruebas que eres el mejor. Pero Van Damme hizo lo que pocos hacen, adaptarse. En lugar de rendirse a las derrotas, estudió a Patrick. Estudió sus patrones, sus tiempos, la manera en que entraba, y decidió que si no podía ganarle el mismo duelo, iba a cambiar las reglas del duelo. Entrenó más duro que nunca. Incorporó kickboxing al karate, trabajó su potencia explosiva junto a su flexibilidad natural y esperó su momento. Entre 1976 y 1980, Van Damme compiló en semicontacto un récord de 44 victorias y solo 4 derrotas. Luego pasó al full contact, y ahí los números se volvieron brutales. En full contact y kickboxing, de 1977 a 1982, 18 victorias, 18 de ellas por nocaut, una sola derrota. En toda su carrera de full contact, solo fue derribado una vez por Sherman Big Train Bergman, un kickboxer de Miami que le conectó un gancho izquierdo que lo mandó al suelo. Van Damme se levantó y noqueó a Bergman con una patada de hacha en 56 segundos del primer round. Fue la única vez, nadie más lo derribó. Van Damme era uno de los pocos peleadores de la época que usaba la patada de hacha con efectividad en full contact debido a su flexibilidad. Para dar contexto, Van Damme, con su récord de full contact, tenía una tasa de knockouts del 100%. En 5 años de carrera de full contact, nadie pudo ganarle de forma limpia. El circuito del karate y kickboxing europeo de los 70s era tan brutal como el americano. No había UFC, no había millones de dólares, no había contratos de televisión. Los peleadores llegaban por su cuenta, a veces sin saber exactamente bajo qué reglas iban a pelear. En los inicios del full contact, los pesajes eran informales. No era extraño ver a Van Damme con 80 kilos enfrentándose a oponentes que le superaban por 10 kilos. Además, en estos torneos se usaban lonas finas o tatamis de goma muy delgados. Caer fuera del área de combate significaba golpear el suelo de madera o concreto directamente. Si el contexto es brutal, el mérito se multiplica, y Van Damme dominó ese contexto. Lo que hacía diferente a Van Damme era una combinación que nadie en ese circuito tenía: la potencia explosiva de un kickboxer, la flexibilidad de un bailarín de ballet clásico y la resistencia de alguien que entrenaba el doble que todos los demás. Sus rivales no solo enfrentaban a un peleador, enfrentaban a algo que parecía diseñado específicamente para destruir en combate. Su verdadero némesis no fue un villano de película, fue Patrick Teugels, su propio compañero de equipo. Teugels lo había derrotado 2 veces. Era más experimentado, más frío, y era considerado uno de los mejores kickboxers en Europa. Había llegado al campeonato mundial de la WAKO 4 meses antes de su última pelea contra Van Damme. El 8 de marzo de 1980, en el Forest National de Bruselas, el estadio más grande de Bélgica, Van Damme tuvo su revancha definitiva. La pelea formaba parte de la cartelera preliminar de un campeonato mundial profesional. Teugels llegaba como favorito. Van Damme llegó sin miedo y en el primer round conectó una patada a la nariz que hizo imposible que Teugels continuara, ganando por nocaut. En una entrevista décadas después, Van Damme dijo que esa fue su pelea más memorable. Ese mismo año, la revista Professional Karate Magazine y el campeón europeo Gilles Lemens lo señalaron como prospecto a seguir.
alguien que en ese momento pensaba en ir más allá de Europa. Pero hubo otra pelea que define quién era Van Damme cuando la adversidad era real. En 1979 viajó a Tampa, Florida, en lo que sería su única pelea contra un oponente americano. Frente a él estaba Sherman Bergman, el kickboxer de Miami Beach. En el primer round, Bergman lo derribó con un gancho izquierdo. Cualquiera habría temblado. Van Damme se levantó, evaluó el tiempo de Bergman y en la siguiente apertura conectó una patada de hacha perfectamente cronometrada que lo noqueó en 56 segundos. La única vez que tocó la lona en su carrera, respondió con un knockout en menos de un minuto. En competencia, lo que define a un peleador no es cómo gana cuando todo va bien, es lo que hace cuando lo derriban. Entre 1976 y 1980, Jean-Claude Van Damme acumuló un récord de 44 victorias y solo 4 derrotas en semicontacto. Luego hizo la transición al contacto completo, y ahí fue cuando los números se volvieron realmente brutales. En el contexto del circuito europeo de la época, con oponentes reales, condiciones informales y rivales que muchas veces les sacaban varios kilos de ventaja, ese porcentaje tiene un peso técnico enorme. Significa que Van Damme no solo ganaba peleas, las terminaba. Y terminar peleas requiere algo muy específico: la precisión para encontrar los blancos correctos, la potencia para causar daño real y la capacidad de ejecutar todo eso bajo presión auténtica de combate. Su único registro de haber tocado la lona en toda su carrera fue contra Sherman Bergman y respondió con un knockout en menos de un minuto. Nadie más volvió a derribarlo jamás. El circuito europeo de karate y kickboxing de los 70s no era un ambiente cómodo ni controlado. No había UFC, no había millones de dólares, no había contratos televisivos. Los peleadores llegaban por su cuenta y muchas veces ni siquiera sabían exactamente bajo qué reglas iban a competir. Y en un entorno así, no hay forma de fingir habilidad. Las condiciones eliminaban rápidamente a los peleadores que dependían de ventajas artificiales, árbitros favorables, rivales seleccionados o reglas diseñadas para protegerlos. Van Damme dominó ese ambiente con un arsenal técnico que prácticamente nadie más en el circuito podía replicar: la explosividad del Shotogan, el rango de movimiento del ballet clásico, la resistencia física desarrollada con años de culturismo enfocado al combate y la capacidad de ejecutar técnicas complejas como la patada de hacha con efectividad real bajo presión. En el circuito de kickboxing europeo de los 70s, la patada de hacha era técnicamente conocida, pero raramente efectiva en combate real. La razón es simple: ejecutarla correctamente requiere una cadera abierta casi perfecta, control excéntrico del isquiotibial en la fase descendente y la capacidad de generar aceleración en la trayectoria hacia abajo. No solo levantar la pierna, sino convertir esa bajada en fuerza de impacto real. La mayoría de los peleadores no tenían esa apertura de cadera, pero Van Damme sí. Gracias a sus años de ballet, su ángulo de abducción de cadera era excepcional. Podía levantar la pierna en línea vertical con el torso sin perder estabilidad en la pierna de apoyo. Eso significaba que su patada de hacha llegaba desde un ángulo casi perpendicular al suelo, directo hacia abajo sobre el cráneo, la clavícula o el hombro del rival. El resultado era una trayectoria que el rival no podía cubrir con los bloqueos convencionales. Los brazos en guardia alta están diseñados para recibir impacto horizontal o diagonal. Un impacto perfectamente vertical los sobrepasa o los colapsa hacia adentro, y el golpe llega de todas formas. En karate y kickboxing, el control de distancia lo es todo. Un peleador que domina su distancia óptima gana la mayoría de los intercambios. Uno que no la controla recibe daño en terreno desfavorable. Van Damme era excepcionalmente difícil de leer en este aspecto y tenía una razón técnica. Su combinación de flexibilidad extrema y potencia muscular le permitía generar fuerza máxima desde distancias atípicas. La mayoría de los kickboxers necesitan estar en su rango óptimo para conectar con poder real. Van Damme podía conectar con daño significativo desde distancias donde el rival ya creía estar fuera de peligro. Esto es particularmente relevante en las patadas altas. Una patada circular al cráneo normalmente requiere que el atacante esté dentro de una ventana de distancia bastante específica. Con la apertura de cadera de Van Damme, esa ventana era notablemente más amplia, lo que significa que el rival calculaba mal la distancia cuando estaba seguro. Combina eso con su base de Shotogan, un estilo que enfatiza la explosividad desde posición estática.
el famoso Kime o concentración de fuerza en el impacto. Y tienes a un peleador que podía pasar de quieto a impacto completo en un tiempo que sus rivales no anticipaban. Pero lo más impresionante era su velocidad. Bolo Yeung, quien trabajó con Bruce Lee en Enter the Dragon, declaró en varias entrevistas algo técnicamente significativo sobre Van Damme que dejó en shock a todos. El equipo de filmación de Bloodsport tenía dificultades reales para capturar sus movimientos con claridad, lo que los obligaba a ajustar la configuración de la cámara. Eso no es un detalle menor. En rodajes de acción, la velocidad de obturación y la velocidad de fotograma se ajustan anticipando la velocidad de los actores. Cuando un movimiento borra esos cálculos, significa que la velocidad de ejecución era genuinamente superior a lo que el equipo técnico esperaba de un ser humano en ese contexto. La velocidad en una patada alta no viene solo de la cadera, viene de la cadena cinética completa. Tobillo, rodilla, cadera, rotación del torso. Cada eslabón tiene que transferir energía al siguiente sin pérdida. Un peleador con tensión muscular crónica o movilidad limitada pierde energía en cada articulación. Van Damme, con su base de ballet y su físico de culturista, tenía una cadena cinética excepcionalmente eficiente. Músculos fuertes que no interferían con el rango de movimiento, lo amplificaban. Cuando las personas piensan en Jean-Claude Van Damme, normalmente recuerdan las películas. Recuerdan a Frank Dux derrotando a Chong Li. Recuerdan a Kurt Sloan enfrentando a Tong Po. Recuerdan las patadas giratorias, los splits imposibles y algunas de las escenas más famosas de los años 80. Pero existe un detalle que muchas personas desconocen. Antes de convertirse en una estrella de acción, Van Damme ya había pasado años peleando de verdad. Y eso cambia completamente la forma de ver sus películas, porque cuando observamos aquellas patadas en pantalla, no estamos viendo únicamente a un actor que aprendió artes marciales para un papel. Estamos viendo a alguien que había competido en karate y kickboxing, acumulando experiencia real contra rivales que intentaban derrotarlo. Durante años entrenó Shotogan Karate, desarrollando precisión, disciplina y control técnico. Más adelante incorporó el kickboxing, un sistema que transformó aquellas técnicas en algo mucho más agresivo, rápido y explosivo. Fue esa combinación la que terminó creando el estilo que millones de personas conocerían después en Hollywood. Lo interesante es que Van Damme no destacaba únicamente por su flexibilidad. Muchos competidores podían levantar las piernas hasta alturas impresionantes. Lo que realmente lo separaba del resto era la velocidad con la que podía hacerlo. Había desarrollado una capacidad extraordinaria para lanzar patadas sin mostrar señales previas, sin movimientos innecesarios, sin advertencias. Un instante estaba quieto, al siguiente la pierna ya estaba viajando hacia la cabeza del rival. Esa capacidad para cerrar distancia de forma explosiva terminó convirtiéndose en una de sus armas más peligrosas tanto dentro como fuera de la pantalla. Y quizás ahí encontramos la verdadera razón por la que sus películas se sentían diferentes, porque Van Damme no necesitaba imaginar cómo se movía un peleador, ya sabía cómo se movía uno, había sentido la presión de los combates, había entrenado bajo reglas reales, había aprendido lo que ocurre cuando un golpe llega tarde y cuando una apertura aparece durante una fracción de segundo. Esa experiencia terminaría apareciendo constantemente en sus coreografías. Por eso muchas de sus películas poseen una agresividad que otros actores no podían replicar. Gracias por ver este video. Si te gustó, tenemos otro esperándote aquí abajo.